Vamos a leer el Salmo 32. Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Parte de lo que se llaman libros de la sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, encontramos una manifestación, a veces en los Salmos, quizás más acentuado, del conjunto del pueblo de Dios. Pero generalmente encontramos más las experiencias personales de hombres que vivieron cerca de Dios, que tuvieron pruebas y dificultades, pero que supieron reaccionar y buscar en Dios aquello que precisamente necesitaban. Si notáis, aunque esto no estaba en el original, el título que le han colocado a este salmo es la dicha del perdón, ya que el salmo tiene un comienzo extraordinariamente atractivo, porque usa una de las palabras que en su sentido más amplio todos buscamos, todos anhelamos disfrutar desde lo más profundo de nuestro corazón: la felicidad o la bienaventuranza. El Salmo dice que es de David, y casi en este sentido no hay temor a equivocarse, porque la experiencia que el salmista refleja aquí se acopla con toda seguridad a la experiencia que en un momento de su vida David vivió. Pero además aparece una palabra, esas palabras que encontramos algunas veces en los Salmos, que no están traducidas, no sé por qué. La palabra masquil. La palabra masquil es una palabra hebrea que lo único que quiere decir que es un salmo de enseñanza. Literalmente, si se tuviera que traducir, deberíamos de traducirla un salmo didáctico, que tiene una enseñanza que exponer, que tiene una enseñanza que dar. Y no hay duda que aunque la palabra aparece en algunos salmos de la Biblia, bienaventurados, allá en el Salmo primero encontramos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, pues seguramente una de las cosas que revelan estos libros, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de los Salmos, es el anhelo de felicidad, el anhelo de dicha. Y esto es innato en todas las personas. Quizás cuando uno es muy joven, cuando uno es niño, la palabra felicidad no la entiende demasiado, y a veces cuando somos mayores ni siquiera entonces descubrimos o tenemos certeza
de lo que esta palabra quiere decir. Pero hay una serie de palabras que son sinónimas, como felicidad, como dicha, como tranquilidad, como paz. Tienen una serie de relaciones muy íntimas en esta palabra bienaventurado o feliz. Y naturalmente uno puede preguntarse, evidentemente los que vivimos en este mundo, podemos preguntarnos, ¿es que se puede ser feliz? ¿Existe la felicidad? Y automáticamente empezamos a pensar. Y casi la primera respuesta, lo que tenemos a flor de labios, es casi decir no. Porque enseguida pensamos seguramente que lo relacionamos con momentos difíciles y problemáticos. Pero si esta palabra la miramos con un poco más de detenimiento, veremos que sí, que efectivamente hay momentos en nuestras vidas que parece que hemos alcanzado, que hemos llegado a esa meta, a esa altura, donde uno se puede sentir feliz en un momento determinado, por unas circunstancias especiales, esos saltos de alegría, por algo que verdaderamente nos ha traído paz y dicha al corazón. Pero sin embargo, yo creo que en general, si pudiéramos salir a la calle en una encuesta y lo preguntáramos a las gentes, en general, si fueran sinceros, tendrían que responder no. No se puede ser feliz totalmente. Siempre parece surgir algo, parece que en un momento determinado, cuando las cosas funcionan, pues aparece lo que no funciona, parece que se estropean las cosas con mucha facilidad. Pero verdaderamente la respuesta que la Biblia da es que sí, que se puede ser feliz, que se puede ser bienaventurado. Naturalmente, esta bienaventuranza y esta dicha es el resultado que verdaderamente la misma palabra de Dios nos enseña. Ahora, la respuesta muchas veces es que quizás nos cuesta ponernos de acuerdo en las dificultades que tenemos para ser felices, o, si queréis, los medios que se utilizan para poder decir yo soy feliz, yo soy dichoso, yo estoy disfrutando de completa paz, de completa gozo, de completa tranquilidad. Es decir, nosotros miramos al mundo que nos rodea y vemos enseguida que hay un anhelo profundo, que hay un deseo, que queremos llegar, que nos esforzamos para llegar, pero verdaderamente no lo conseguimos porque no llegamos a la meta, no llegamos exactamente al lugar a disfrutar de unas condiciones que son las únicas que las pueden producir. Y así podemos observar la misma Escritura, nos habla de distintas personas que quisieron alcanzar la felicidad o en algunos casos creían que la habían alcanzado por diferentes caminos, porque verdaderamente todo el esfuerzo que se hace, todo el trabajo, toda la preocupación es por conseguir esa felicidad, por tener esa dicha, por conseguir unos medios que nos rodeen lo suficientemente, nos cobijen, nos arropen, de tal manera que no haya nada ni nadie que nos quite, que aparte de nosotros, ese sentimiento de felicidad. Y el propio Señor Jesucristo lo dijo de una manera determinante, que todo el esfuerzo humano no consigue absolutamente nada para llegar a ser feliz. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y naturalmente, en labios de un hombre, esta frase, este versículo, pues caería bastante mal. Sin embargo, el que lo dijo, el que lo pronunció, es el solo Dios sabio y verdadero, el que tiene todo el conocimiento de todas las cosas y el que sabe perfectamente en el transcurrir de la vida de un hombre o de una mujer, sabe perfectamente que tenga más, tenga menos o no tenga nada, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estaba yendo esta mañana cuando íbamos con Pepita hacia Almendricos, ha surgido precisamente el tema y decía una de las locutoras
porque alguien decía, bueno, pues la felicidad la da el dinero. Y la locutora diría, bueno, yo no lo diría tan segura, no estoy tan segura de que sea así. Que puede ayudar, sí, pero que dé la felicidad, porque entonces todos aquellos que tienen dinero, todos aquellos que aparentemente lo tienen todo, serían felices. Como el hombre que el Señor Jesucristo mostró cuando Él pronunció esta frase, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero hay muchas personas que se esfuerzan, que luchan, que están toda la vida trabajando y esforzándose por conseguir un nivel social importante, por llegar a unas metas, por poder disfrutar de unos medios, pero en el transcurrir del tiempo le pasa como al hombre de la parábola. Cuando ya creía que lo tenía todo, cuando ya había previsto todas las cosas, cuando ya había ordenado su esfuerzo de trabajo y había colocado todo su granero en condiciones de poder sacarle el máximo provecho, cuando llegó este momento, entonces se le terminó todo. Porque él había hablado muchas veces, había dicho muchas cosas, había hecho muchos programas, pero se había olvidado de algo muy importante, que su vida estaba en Dios. Y aquella noche, esta noche, vienen a pedir tu alma y lo que has preparado, ¿de quién será? ¿A quién se lo dejarás? Es decir, la vida del hombre no da la felicidad en los bienes que posee. No, por muchos o pocos que tengamos, la relatividad de poner nuestros ojos en lo que uno puede tener, de lo que uno puede disponer, para usarlo para conseguir la felicidad. Y repito, quizás en labios de algún hombre pudiera sonar un poquito irónico, pero en la persona del Señor Jesucristo no solamente es verdadero, sino que, si somos sinceros, nosotros también lo podemos comprobar por nosotros mismos. Hay quien se cree lo suficientemente feliz porque cree que su vida responde a esos propósitos de Dios, a esa voluntad de Dios, y procura portarse lo mejor posible. Y hasta se siente orgulloso de ello. Encontramos aquella misma parábola que el Señor Jesucristo pronunciara en el Evangelio según San Lucas, del fariseo y del publicano. Aquel fariseo que podía decir, pues verdaderamente yo soy mejor que los demás. No soy ni siquiera como este pobre desgraciado que está ahí publicano, que se ha vendido al Imperio Romano. Yo cumplo con mi obligación en los diezmos, hago mis oraciones, cumplo todos mis requisitos. Pero fue tajante el Señor. Cuando llega a la conclusión, dice que hablando del pobre publicano que confesó sus pecados, subió a su casa justificado antes que el otro. Todo lo que había hecho, todo lo que creía haber hecho bien, todo lo que incluso le enorgullecía, le llenaba de autosatisfacción, creyéndose mejor que el otro hombre que allí en el rincón estaba, ni quería siquiera levantar los ojos al cielo, sentía todo el peso de su responsabilidad y sin embargo no consiguió la justificación. El esfuerzo personal, la autosuficiencia no conduce absolutamente a la felicidad. Producirá orgullo hasta cierto punto, pero llega un momento que lo que somos en realidad por dentro es lo que permanece en nosotros. Y cuando nos encerramos en nuestra casa y nos quedamos con nuestro pensamiento y el mundo que está alrededor desaparece, nada más somos en nuestro corazón lo que realmente nosotros somos. Por eso, por las obras, ninguna carne se podrá justificar delante de Dios. Y si por las obras fuese la justicia, dice la palabra de Dios, por demás murió Cristo. No, la piedad es el resultado de la influencia del Espíritu Santo en el corazón, es el resultado de la obediencia a la palabra, una vida de piedad. Y entonces se llega a la conclusión, como llegara el apóstol Pablo, vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces sí que se llega a la felicidad. También el desconocimiento de la verdad de Dios. Hay muchas personas que piensan que tienen el conocimiento de Dios. Esa carta a los Efesios tan significativa dice en un momento en el capítulo 4 que tienen el pensamiento entenebrecido. Y él lo está diciendo a una ciudad, a creyentes de Éfeso, donde habían vivido una experiencia de cambio, de transformación. Cuando Pablo llegó a Éfeso,
pues se encontró con una ciudad extremadamente religiosa. Habían religiones de todos los tipos. Estaba aquel gran templo de la diosa Diana, y venían del mundo entero a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle cosas a aquella imagen que tenían, la gran diosa Diana, que tenían aquellos grandes negocios los plateros vendiendo sus medallas a los visitantes. Y allí, en la población de Éfeso, se volcaba cuando se celebraban aquellos cultos a esa diosa, la diosa Diana. Pero no solamente con eso, Pablo se encontró con una ciudad que pretendía ser feliz por la magia, por los horóscopos, por el espiritismo, por una serie de cosas. Y cuando el Evangelio llegó a algunas personas de aquella ciudad, dice que quemaron aquellos libros que habían invertido mucho dinero en ellos, que valían mucho dinero, los quemaron porque no les había servido absolutamente para nada. No, los conceptos que nosotros podemos usar en una creencia en dioses falsos, en algo que nos puede parecer que es Dios, no nos sirve absolutamente para nada. En el día de hoy, lo decíamos antes en la clase bíblica, hay muchas clases de dioses. Todo lo que nos arrastra, todo lo que nos domina, todo lo que de alguna manera dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra preocupación, que parece que sin aquello no podemos pasar, forma parte integrante de nuestro ser, es como si tuviéramos un Dios, más grande o más pequeño. Pero esos dioses no dan la felicidad. Por un momento uno se lo puede creer, lo puede pensar, pero el corazón continúa completamente vacío, completamente fuera de disfrutar de los elementos necesarios para poder disfrutar de la felicidad. Pero hemos dicho que existe la felicidad. Bueno, sí que existe. Y es precisamente en el Salmo nos da la solución para llegar a esa felicidad. Es la solución que Dios nos da a todos para alcanzar auténticamente lo que aquí se llama bienaventurado, feliz o dichoso. Notad que entre los versículos 1 y 2 hay 3 palabras que indican cómo se llega a la felicidad. En primer lugar, dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por lo tanto, hay aquí 3 conceptos precisamente que impiden la felicidad. 3 palabras que acusan y que no dejan en ninguna manera poder disfrutar de esa bienaventuranza, de esa felicidad. Transgresión, pecado e iniquidad. Ahora, ¿qué significa transgresión? Pues significa rebelión. Significa sustituir a Dios, dejar a Dios, y se manifiesta desafiando la voluntad y la autoridad de Dios. ¿Recordáis aquellos hombres que estaban frente a Pilato, cuando Pilato intentó de alguna manera presentar al Señor Jesucristo, he aquí el rey de los judíos? Ellos dijeron, quita a este hombre, no tenemos más rey que a César, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es transgresión, porque el propósito de Dios para que nosotros podamos disfrutar de la felicidad es precisamente que podamos someternos a su voluntad y a su autoridad, que es voluntad de bendición, es autoridad de gozo. Por lo tanto, transgresión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, significa rebelión, dejar a Dios, sustituir a Dios, colocar a Dios aparte para poder utilizar cualquier medio por el cual nosotros podamos o pretendamos alcanzar la felicidad. La segunda palabra es pecado, y cubierto su pecado. El pecado es una palabra muy interesante, significa desviarse del camino, desviarse de la meta, significa errar, equivocarse. Y el pecado es una realidad en cada hombre y en cada mujer. Es posible que nos cueste comprenderlo, pero es una realidad. El pecado es algo innato en nuestro corazón. Es algo que se produce en nuestra mente, en nuestra propia personalidad humana. Y la tendencia, precisamente porque el pecado mora en nosotros, es que el pecado no nos deja cumplir, seguir aquel camino en el cual podríamos ser felices, en la comunión con Dios. Errar en el blanco. Desviarse de la verdad y además rechazar esa verdad
permanecer en el pecado nunca dejará a nadie ser feliz. La tercera palabra es iniquidad. Y esta es un poco más compleja, porque significa la perversidad de nuestra naturaleza y la depravación de nuestro corazón. No hay, dice el proverbio, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso Jesús, la palabra de Dios dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Porque el corazón en la Biblia tiene que ver con la mente, tiene que ver con la vida. Es el asiento de nuestros sentimientos, es el asiento donde nosotros entregamos nuestra personalidad. Por eso, cuando hay iniquidad en nuestra vida, se manifiesta la perversidad de una naturaleza que no nos sujetamos a la ley de Dios y tampoco podemos. Esa expresión del capítulo 3 de Romanos, todos hemos pecado y somos incapaces por nosotros mismos para alcanzar la gloria de Dios. Por eso nuestras obras no valen nuestras buenas intenciones, no valen nuestros programas, nuestros planes no sirven para nada. De alguna manera llega un momento en que se pone de manifiesto que no somos capaces por nosotros mismos de alcanzar la felicidad. Pero notad que se puede conseguir la felicidad mediante las palabras que se acoplan, otras tres palabras que se acoplan a las tres que nosotros hemos señalado: transgresión, pecado e iniquidad. Ahora, tres palabras que producen la felicidad. Primero, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es decir, ha sido quitada. Es algo interesante que cuando Juan el Bautista está señalando la persona del Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva el pecado del mundo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, ha sido quitado, ha sido borrado por entero. Dios ofrece con toda garantía el perdón absoluto de nuestras transgresiones. Pero además está la palabra cubierto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiere decir, escondido, o utilizando las mismas palabras de un salmo, Dios perdona al pecador y coge sus pecados y los echa en lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de sus pecados. Es la consecuencia del perdón de Dios. A veces nosotros nos cuesta, quizás perdonamos, pero nos cuesta olvidar, como ocurre muchas veces. Pero hay un hecho evidente, Dios nos perdona y se olvida de toda nuestra vida pasada. Olvida por entero nuestros pecados, por eso puede tener comunión con Dios. Y esa realidad de que el pecado ha sido quitado produce paz y tranquilidad. Y en tercer lugar, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es decir, cuando ha desaparecido la perversión del corazón, cuando la naturaleza pecaminosa ha sido completamente perdonada y quitada, entonces no hay culpa. En otras palabras, la deuda ha sido satisfecha. De ahí que el Señor Jesucristo es el Redentor, el Libertador, aquel que ha pagado el precio de nuestro rescate, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre realmente cuando el pecado, cuando la transgresión, cuando el pecado o cuando la culpa no se ha quitado del corazón, se mantiene en el alma? Pues entonces hay una experiencia de una conciencia que en algún momento puede quedar despierta para que lo podamos comprobar por nosotros mismos. Es muy interesante lo que aquí se dice en los versículos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto nos lleva a un hecho histórico en la vida de David. Los que conocemos la Biblia lo recordamos perfectamente, que el hombre que era conforme al corazón de Dios, pero en un momento determinado, en vez de haber salido con su ejército a defender el país como siempre había hecho, pero ya había conseguido la cima, ya podía estar tranquilo, podía mandar a otros a tener riesgos y problemas, mientras que su ejército, mientras que sus hombres luchaban por conservar el territorio, él se quedó en su casa y pudo hacer una buena siesta
Y cuando se levantó de la siesta con toda tranquilidad y con toda indiferencia, mientras sus hombres estaban en peligro de muerte, vio a una mujer, la llamó, estuvo con ella y cometió adulterio. Pero no contento con eso, llamó a su marido, a Uría Eteo, y procuró que ese hombre que estaba en el campo de batalla se quedara en su casa, pero el hombre, un hombre entero, un hombre fiel, un hombre consecuente, no podía ir a su casa para estar con su esposa, mientras sus compañeros, qué contraste con David, ¿verdad?, mientras los otros estaban en el campo de batalla, durmiendo mal y comiendo mal, y él no quiso ni ir a su casa, ni quiso, aunque intentaron emborracharle, llegar a su hogar. Pero en vista de las circunstancias en que aquella mujer había quedado embarazada, David mandó que le matasen, literalmente. Cometió adulterio y crimen, deliberadamente lo cometió, a toda conciencia, quería tapar, empezó a desviarse por el camino, la transgresión le llevó al pecado, el pecado a la culpa, y como muy pocas personas se habían enterado, pues él creyó que allí todo estaba resuelto. Pero hay una frase muy significativa en la palabra de Dios que nos cuenta, dice, pero aquello que David había hecho desagradó a los ojos de Dios. Es verdad que lo había hecho en un rinconcito, muy pocas personas lo sabían, pero Dios lo había visto y se había desagradado. Y cuando llegó el momento, mandó a su profeta Natán para explicarle aquella historia y para decirle, tú eres ese hombre que tenías tus esposas, pero no te conformaste con ellas, te quedaste con la única esposa que tenía Uría Eteo, y para poseerla llegaste a ordenar que lo mataran, que lo abandonaran en el campo de batalla y fuera muerto por el enemigo. Tú eres ese hombre. Y entonces David escribe este salmo juntamente con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. Pero habla de la experiencia del pecado cometido y no confesado. Del pecado cometido y no confesado. No hay que olvidar que David era un hombre que conocía a Dios, que sabía de Dios, había cometido el pecado y hubiera podido inmediatamente haber reaccionado para pedirle perdón a Dios, pero perdió la felicidad, perdió la dicha, perdió el gozo, lo perdió todo. Las gentes que le rodeaban quizás no podían darse cuenta, pero él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su alma se secaba, y el pecado seca el alma. El pecado priva de un gozo y de una tranquilidad absoluta y total. El pecado transforma por completo la vida de una persona, y lo triste es cuando la conciencia se insensibiliza para no aceptar la realidad de que somos pecadores delante de Dios. Pero qué gráfico, se volvió mi verdor, aquel hombre que podía perfectamente cantar salmos, aquel hombre que podía hablar de la magnificencia de Dios, aquel hombre que podía comprobar el poder de Dios en su propia vida. El pecado lo transformó y como consecuencia de ello su vida se secaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Pues cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, no se revolvió. No dijo, yo no he tenido la culpa, fue la mujer. No intentó buscar ninguna excusa. Sabía perfectamente que él era el culpable. Sabía perfectamente que él había cometido el pecado. ¿Y qué es? ¿Cómo reaccionó? Pues mirad el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La dicha del perdón, la reacción, primero el reconocimiento, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y mis transgresiones las confesé delante de ti. Pecado, iniquidad, transgresión, precisamente lo que constituía el elemento discordiante para no poder disfrutar de la felicidad, fue lo que David se acercó a Dios para declararle el pecado, no encubrirle su iniquidad y pedirle a Dios que perdonase la transgresión, la maldad que había en su vida. Dios le perdonó, Dios le devolvió la dicha del perdón. Y verdaderamente, ¿qué ocurrió a partir de aquel momento? Porque el Salmo
tiene unas acepciones extraordinariamente hermosas. ¿Qué ocurrió a partir de aquel momento cuando Dios perdonó a David? Pues dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La recuperación de la comunión con Dios. Aquello que había perdido, aquello que por algún tiempo él tuvo y lo perdió, podía recuperarlo perfectamente. La realidad de lo que significa poder ser dirigido por Dios, poder tener comunión con Dios, poder ser enseñado por Dios, saber el camino en que debes de andar y saber que verdaderamente fijando los ojos en Dios y Dios fijando sus ojos en nosotros, nos puede hacer disfrutar plenamente de lo que es esa felicidad, de lo que es ese gozo. Bienaventurado, dichoso, el limpio corazón, diría el Señor Jesucristo, porque Él verá a Dios, Él tendrá comunión con Dios. Ahora queremos ser felices. La dicha del perdón. Los que sabemos que Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado, ha quitado nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Sabemos perfectamente que ya no se trata de lo que tenemos, ni de lo que hacemos para conseguir llegar a alcanzar la comunión con Dios, sino el disfrute de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, el disfrute de lo que surge de esa liberación, esa realidad de que Cristo es el Redentor, es el que quita el pecado, y para poder hacerlo, para poder conseguir la realidad de perdonar la transgresión, cubrir el pecado y quitar la culpa, la iniquidad, entonces nos lleva a la cruz, nos lleva al hecho de que solamente mediante la obra del Calvario, mediante el que el Señor Jesucristo muriese por nuestros pecados y resucitase para nuestra justificación, para que realmente entender, aprender y vivir. Son los tres conceptos de la felicidad. Pero ya no la felicidad de iniciación, sino la felicidad de descansar totalmente en la palabra de Dios, entender. El Señor Jesucristo dijo a aquella mujer, ese texto tan precioso y tantas veces repetido, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías y Él te daría una fuente que salte para vida eterna. Entender que no se trata de religión, no se trata de conceptos, ni siquiera de conceptos de iglesia, sino se trata del Dios vivo y verdadero, con todo su poder, con todo su amor y con toda su misericordia, intentando que entiendas, que comprendas que la verdadera felicidad estriba en todo lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas, en todo lo que Dios hace, en la medida que entendemos la necesidad de una comunión, de una relación con Dios, y esa relación no se puede mantener si hay pecado en nuestra vida. En esa misma medida desearemos aprender. Te enseñaré el camino, la importancia de saber exactamente el camino donde yo puedo ser feliz, sin tener absolutamente nada, aun en los momentos difíciles y problemáticos de una vida, ser feliz, pero descansando totalmente en lo que he aprendido de Dios, en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, no una idea. Vuelvo a repetir, no un concepto religioso, no un concepto de cumplir ciertos requisitos, ciertos preceptos, que si hago o no hago. Es una relación de comunión, aprender la realidad de ese verdadero conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, hay una reciprocidad, un doble aspecto aquí. Yo poniendo los ojos en Dios, Dios poniendo los ojos en mí, en la medida que yo quiero que Él me mire, en la medida que yo quiero que Él me enseñe, en la medida que yo quiero que me dirija, en esa misma medida mi entusiasmo, mi ilusión, la iré poniendo en Él, pero con esa absoluta seguridad que Él puede hacerlo porque ha demostrado su gracia, su bondad y su misericordia en la cruz del Calvario y lo pone a mi disposición. Bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Mi pecado,
te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quieres tener la felicidad en Cristo? La seguridad de esa comunión con Dios. Pues esta es la solución. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesar delante de Dios que somos pecadores, y lo somos realmente, y pedirle al Señor su perdón. El perdón que brota de la cruz, la comunión que se nos ofrece desde la cruz, para poder andar, para poder caminar, para poder descansar en todo lo que Cristo es y en todo lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo quiere hacer en tu vida. ¿Quieres ser feliz? Ábrele tu corazón al Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Dile que te perdone. Dile que te salve. Dile que produzca en ti esa obra de transformación para que realmente tu vida no sea una vida seca, árida, sino una vida llena de vigor, llena de fuerza, llena de poder, llena de felicidad en la persona del Señor Jesucristo. Y si confiesas tu pecado, si pides al Señor que te salve, con toda seguridad, el salmista dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor Jesucristo también te perdonará a ti si con arrepentimiento de tus pecados y fe en el Señor Jesucristo le dices, Señor, sálvame, perdóname. Que así sea. Amén.